Conducción de Dante Lobos y Carola Austin. Un dúo que informa, opina, escucha y pregunta. Y junto a un equipo que completa la mañana con todo. Seguinos en redes, Facebook, Instagram y X como Canal 4 Esquel. Y si querés ver y escuchar en vivo, visita nuestra web, canal4esquel.com.ar. Otra vuelta de tuerca. No es más de lo mismo. Doce y media, 10 grados 2 la temperatura en Esquel, entre Bering, en la zona cordillerana. ¿Cómo estará Corcovado en el día de hoy? ¿De ahí viene nuestro invitado o la gira viene por otro lado? Le vamos a preguntar a Rubén Anido, candidato a representante popular al Consejo de la Magistratura para estas próximas elecciones del 26 de octubre. Él es oriundo de Corcovado, entiendo que trabajás de docente allí. Buen día, Rubén, ¿cómo te va? Buen día, sí, soy docente en la escuela secundaria allá de Corcovado. ¿Fuiste concejal también? También he sido concejal años atrás. Bueno, hace 20 años que vivo allá y bueno, toda mi vida está transcurriendo allá en este tiempo. ¿Viniste directamente de Corcovado para acá o estuviste a recorrer otros lugares hoy? Hoy vine directamente para acá. Bueno. Días anteriores sí he andado por otros lugares. ¿Cómo está Corcovado? ¿Cómo está? Bien, ¿Bien? Sí, como, más o menos como está últimamente, la gente que ha ido lo ve, no tiene grandes cambios en este momento. ¿No? ¿Y esto es positivo o negativo? Digo, ahora te pido la visión desde el punto de vista político. Desde mi punto ¿Cómo está el pueblo? Desde mi punto de vista podría estar mejor, sí. Está como estancado, pero creo que podría estar mejor, pero bueno. Pero como está en la mayoría de los municipios, digo, una situación complicada, difícil, con baja de recaudación, con poco movimiento económico, con recesión, caída de consumo, digo. Sí, toda esa situación es general, creo que en toda la provincia. Sí. Creo que no se escapa nadie, es el contexto en el que estamos. ¿Y un municipio tiene cintura, tiene chances de moverse en un contexto tan difícil a nivel nacional? ¿Vos entendés que, por ejemplo, Corcovado podría tener alguna manera de, cambiar esta situación? Eso depende de cómo está administrado. Cuando son municipios chicos, como en el caso de Corcovado, es más complejo, claro, porque son más limitados los recursos, hay que atender otras situaciones que al haber menos fuentes de trabajo también hay más necesidades que hay que atenderlas, pero estando bien administrado yo creo que se puede. La política siempre tiene que ser, la respuesta para todo esto. Ya un poco me voy metiendo en lo que vamos a charlar a partir de ahora. En pocos días más son las elecciones. ¿Entendés vos que estas elecciones del 26 de octubre son importantes, son clave? ¿Es una elección más para todo el país, te pregunto? Desde mi punto de vista es una elección muy importante porque es una elección donde vamos a marcar a través de nuestro voto qué es lo que estamos queriendo para nuestro país. Cada uno según la visión que tenga de cómo está el país o de cómo quiere que esté, pero es el momento en el que cada 2 años como ciudadanos tenemos la posibilidad de expresarnos. Sí. Bueno, entonces es el momento que tenemos que aprovecharlo. A ver, son elecciones de medio término, pero ¿entendés vos que se plebiscitan las gestiones de los ejecutivos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional? A nivel provincial no hay ningún cambio, porque votemos como votemos, el resultado puede tener un impacto en la política provincial, pero sí, la legislatura sigue siendo la misma. No cambia el gobernador, no cambia en los municipios, no cambian los concejales. O sea, a nivel provincial no hay un cambio. Puede haber un impacto político del resultado, bueno, eso sí. Pero lo que pasa es que ese resultado también se puede leer. ¿Fue para el gobierno provincial o fue para el gobierno nacional? Que ahí sí es donde tenemos cierta incidencia. Porque con los diputados nacionales, según cómo votemos, vamos a estar marcando qué es lo que queremos. Claro. Sí puede haber en un mensaje, por ejemplo, yendo a qué partidos resulten, a cómo se han venido resulten electos, a cómo se han venido comportando actualmente, si tienen representación en el Congreso, bueno, es un respaldo a cómo lo han venido haciendo o no. Bueno, a ver, claro está que estamos hablando de estas elecciones del próximo domingo, el domingo 26 de octubre, elecciones nacionales, hay provincias que eligen diputados y senadores. En el caso de Chubut se renuevan 2 bancas de diputados, ¿sí? Y hoy recién lo charlaba con nuestra colega, con Paula Moreno, presidenta de FOPEA también, y quizás, el análisis venía por el lado de qué
¿qué va a tener en cuenta el votante para estas próximas elecciones? Ahora voy a charlar con Rubén, que Rubén es candidato, como decíamos, al Consejo de la Magistratura, no para diputados. El GEN, el partido al cual él representa, lleva a Oscar Petersen y a Rosana Echeverri como candidatos para esta fuerza política. Pero decíamos, volviendo al tema del electorado, ¿qué es lo que se va a poner en juego acá? ¿Qué es lo que va a mirar? Porque decíamos, es una elección legislativa, pero la gente va a mirar cómo está, se va a tocar el bolsillo, va a mirar si le arreglaron la calle. Más allá, como digo, que estas son elecciones legislativas y lo que salga de acá tiene que ver con el Congreso. Pero va a mirar la diaria el elector a la hora de ir a las urnas. ¿Qué entendés vos que va a pasar? Yo creo que sí, que se va a guiar por lo que está viviendo. Algunos van a emitir un voto castigo, por decirlo así, por distintas fuerzas que pueden elegir, para estar expresando la disconformidad con lo que se está viviendo. Hay quienes, creo que hoy nadie está contento, nadie la está pasando bien, pero hay quienes a lo mejor dicen, no, a pesar de que está la cosa mal, bueno, yo apuesto para darles más posibilidades a quienes están, pero creo que todos van a emitir su voto, vamos a emitir el voto pensando en nuestra situación y en qué es lo que queremos. Bueno, porque en definitiva después digo, de todos modos, lo que surja del Congreso y cómo se conforme el nuevo Congreso, tanto en diputados como en senadores, va a tener que ver con los próximos 2 años de gestión del Ejecutivo. Exactamente. Digamos, el gobierno nacional actual no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, sí. Aunque gane tampoco la va a tener. No la va a tener, claro. Pero dependerá de cómo quede conformada, en qué medida va a poder seguir insistiendo con las políticas que quiere o no. Y ahí es donde la gente va a tener que pensar su voto también. Bueno, hoy representás a Argen. ¿Hace cuánto que estás en política vos? Ya hace más o menos como unos 10 años. Unos 10 años. ¿En qué fuerza política has estado? Activamente estos 6, 8 años. 6, 8 años. Más fuerte. ¿Y siempre estuviste en el GEN o cómo, por dónde pasaste vos? Cuando yo entré al Consejo Deliberante, entré por el Frente de la Victoria, que en ese momento estaba integrado por el GEM. Sí, claro. Años atrás fue una alianza que el GEM era el polo social, el GEM no existía. Claro. Era el polo social que era parte de el Frente para la Victoria. Después esa alianza no se mantuvo y fui por el polo social, que después se transforma en el GEN, se convierte en un partido nacional como GEN. Bueno, ¿y cómo te definís? ¿De qué lugar de la política, de la ideología te definís? Yo me defino como una persona de centro-izquierda. Porque no estoy volcado para ninguno de los dos lados, pero sí, por eso me defino de centro, pero mis definiciones son un poco más en general, no en todo, porque en algunas, por ser de centro soy un poco de izquierda, un poco de derecha, pero estoy más volcado hacia la centro-izquierda. Hacia la centro-izquierda, entonces ya me imagino, quizás parte de la respuesta de lo que te voy a preguntar ahora, ¿no ves nada bueno del gobierno nacional? ¿Ves algo rescatable? No, yo creo que tiene cosas. Yo lo que veo, por empezar, valoro algo de la gente cuando lo eligió, que se atrevió a cambiar. Porque hemos vivido siempre polarizados, blanco y negro, blanco y negro. Apareció un gris. Y un 30% de la gente fue por ese gris. ¿Y hoy es tan gris como se mostraba en ese momento? ¿O? No, terminó siendo parte, desde mi punto de vista, terminó siendo parte de lo mismo. ¿Qué es lo peor que tiene este gobierno nacional? Que me preguntes lo peor, no sé por qué. Tenemos que terminar antes de la una. Veo varias cosas. No, me preguntaste lo peor. Si me decís lo malo, te puedo decir un montón de cosas. Lo peor, no sé. Me mataste pues. Bueno, lo que yo veo es más grave, más preocupante. Es la soberbia, el autoritarismo que se expresa oprimiendo a los más débiles. Que pongo como ejemplo el tema de jubilados, de discapacitados, que es lo que más hemos estado viendo, que las cosas de que la gente se quede sin trabajo y no importa. Total, después se va a generar, que es un poco, la idea de ellos. La idea que a veces, sin saber, la gente respalda con el voto. Porque muchas veces cuando se está en campaña se hablan cosas y la gente no profundiza, se queda con lo que se está prometiendo y a veces lo que entiende la gente también, porque por ejemplo mucha gente lo votó al gobierno nacional actual considerando que el tema de la dolarización, pensando que iba a cobrar en dólares, todo así, y no sabe todo lo que implicaría eso, que tampoco sería beneficioso,
al menos desde mi punto de vista. Bueno, hablemos ahora del Consejo de la Magistratura. Vos te estás postulando como candidato titular, reitero, por el GEN. Vamos a mostrar ahora en un toque nada más la boleta, una de las 3 que usted como elector, yo, todos los electores, vamos a recibir del presidente de mesa este próximo 26 de octubre. Ustedes saben, es con boleta única de papel, ya no hay boleta partidaria, ¿sí? Es un solo papel donde están integrados todos y usted tendrá que marcar, si no quiere marcar, votar en blanco no marca nada, pero si quiere elegir a alguien tiene que marcar ahí con una cruz o con un tilde en el cuadrito blanco. Lo que vamos a ver, como decíamos, Dani, si lo podemos ponchar ahí y mostrar, es la boleta única de papel para Consejo de la Magistratura. Se vota en Trelew, ¿sí? Y en Esquel para representantes populares de este órgano extrapoder, y ahí por sorteo se ha definido la ubicación de cada una de las fuerzas políticas de las agrupaciones. El GEN está en primer lugar y allí figura como titular Rubén Ricardo Anido, con quien estamos hablando en la mañana de hoy. Como suplente, Roberto Raúl Campos, ¿sí? Reconocido trabajador de medio, fotógrafo. No lo tenés ahí, Dani, ahora veo si te lo puedo habilitar acá para mostrar la boleta, ¿sí? Para aquellos, eso es. Ahí estamos, a ver si ahora sí, en un rato la mostramos. Bueno, Rubén, yo dije recién Consejo de la Magistratura, órgano extrapoder, hasta ahí llego nada más. No sé nada, no tengo ni idea. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Que la gente va a recibir la boleta del presidente de mesa y, bueno, va a tener que ir a la cabina a votar. ¿Para qué? ¿Qué es esto? Bueno, esta es una preocupación porque con la que nos encontramos cuando estamos recorriendo la circunscripción, que es bien amplia, desde Lago Puelo hasta... y Maitén en el norte hasta Costa y San Martín en el sur. La mayoría de la gente no sabe qué es el Consejo de la Magistratura, y es algo que existe hace 30 años. Es un organismo de la Constitución y dentro de su conformación está formado por jueces, representantes de los jueces, representantes de abogados, un representante de los empleados del Poder Judicial y 5 representantes populares, uno por cada circunscripción judicial. Que son elegidos por voto popular. Por voto popular. Caso. En los últimos 30 años... hemos votado representantes populares. Sí. Y a cualquier persona que vos le pregunte, la enorme mayoría ni sabe que votó. Ni se acuerda. Y ni sabe a quién votó. En general lo que pasaba, como estaba la boleta partidaria que vos decías, uno tenía su candidato a diputado, claro, agarraba esa y la otra iba pegada. Boleta completa en algunos casos, no hacía ningún corte, bueno, ya que estaba consejo, y entraba. Bueno, entra ahí. Entonces, y uno se encontraba con eso y a lo mejor uno decía, ¿y esto qué es? Porque a lo mejor te encontrabas ahí en el cuarto oscuro y no sabías. Claro. Y ahí iba. Ahora, la boleta única en papel, que van separadas las categorías, sí. Entonces esto remarca y va a haber que votar esto, qué importancia tiene, qué es esto. Entonces, por empezar a aclarar que no es algo nuevo, porque mucha gente cree que es algo nuevo. Y el dijiste, el Consejo de la Magistratura tiene 30 años. 30 años tiene. Poco 30 años. 30 años. Fue creado en la reforma del 94, claro, y empezó a funcionar en el 95. ¿Y para qué? ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura? La función del Consejo de la Magistratura es muy importante porque tiene que ver con todo lo que es la administración de la justicia. Sí. Es el organismo que se encarga de evaluar los candidatos a jueces, fiscales y defensores públicos. Claro. Una vez que los evalúa, es quien los designa. Eso después va a la legislatura que le brinda el acuerdo. Sí, o sea, alguien quiere ser juez, quiere ser fiscal en la provincia, esto que después nosotros vemos, conocemos, les hablamos de los jueces, recién estuvimos hablando de un caso particular, pero todos los días hablamos de casos judiciales. Bueno, alguien quiere ser juez, se presenta un concurso y el Consejo de la Magistratura lo evalúa. Lo evalúa. Y una vez que termina esa evaluación, si el Consejo, la mayoría del Consejo considera que es apropiado, lo designa, sí, o hace un orden de mérito y bueno, se claro, designa en función de ese orden y después otra de las funciones es evaluarlo durante claro, cómo ejerce su función, y si hay alguna denuncia tiene que investigar, por mal desempeño tiene que investigar la denuncia y eventualmente juzgarlo y llega el caso destituirlo o mantenerlo en el cargo. Bien, y entonces ahí el Consejo de la Magistratura, digamos, en conjunto con todos estos representantes, incluidos los representantes populares, que son los únicos que se eligen por el voto popular, de toda la gente. Sí, el voto en las elecciones, es el que hace ese proceso, hace todo ese trabajo, digo, de selección, claro, de control. Y ahí está la importancia, sí, justamente con esto que vos decías, porque cuando nosotros hablamos, nos quejamos de cómo está la justicia o nos quejamos de los jueces, ellos no llegaron ahí porque ellos dijeron, me meto ahí. Llegaron después de pasar un proceso, que ese proceso se dio en el Consejo de la Magistratura. Sí, claro. Entonces, ¿cómo llegan? Porque el Consejo de la Magistratura los habilitó. Y dentro de eso hay representantes populares.
Entonces, tenemos que tomar conciencia de la importancia que tiene este rol y de cómo votemos ahora, porque a quien le toque representar, en nuestro caso a la circunscripción Esquel, va a ser uno en un montón, pero ya es una voz que incide y, como decimos nosotros, llevamos la mirada de la gente. Y en tu caso, a diferencia de los otros candidatos, estábamos viendo la boleta, tiene candidato, por supuesto, Unidos Podemos, el Frente Unidos Podemos, Ezio Tracana, Despierta Chubut lleva a Diego Austin, La Libertad Avanza a Cristian Ortiz, el pitch a Jonathan Velázquez, la Fuerza del Trabajo chubutense a Javier Quiñenao Mercado. ¿Qué te diferencia a vos del resto de los candidatos? ¿Por qué decís vos que hay que marcar en tu casillero y no en los otros? Bueno, en principio... En algo, perdón, que además parece bastante técnico el trabajo del Consejo de Magistratura. Exactamente, es un trabajo bastante técnico, bastante específico, y lo que hay que mirar es la impronta que cada candidato decimos que le vamos a estar dando, que es lo que nos diferenciaría. En mi caso, lo que voy a estar tomando en cuenta son estas cuestiones que hablábamos, de evaluar bien, que no sea solamente alguien que sabe técnicamente, porque a lo mejor puede ser medalla de oro de la universidad, sí, pero hace agua por otros lados. Entonces, tratar de hacer una evaluación integral, no solo de los conocimientos, y mirando estas cuestiones que nosotros como habitantes comunes, porque bueno, el representante popular no tiene que ser ni abogado ni estar vinculado al Poder Judicial, como habitantes comunes que muchas veces reclamamos de la justicia. Por ejemplo, cuando sea con quienes ya están, bueno, ya están designados, pero cuando haya que evaluar a nuevos postulantes, bueno, ver de qué manera vas a facilitar el acceso a la justicia, sí, de qué manera vas a hacerle más fácil las cosas a la gente. Dentro de esto yo pongo como ejemplo algo que nos influye a quienes no vivimos en Esquel y a lo sumo Trevelin, que es que estamos lejos de los tribunales. Sí. Entonces, eso implica un viaje para cualquier trámite. Yo desde Corcovado, por cualquier cosa, tengo que hacer 100 kilómetros para estar a lo mejor iniciando una causa o viendo cómo va un expediente o ver así, y después 100 kilómetros para volverme. Sí. Los de costa son 200 y algo de kilómetros. Entonces son distancias, y entonces ver cómo resolvemos esto. Entonces vos te postulás para juez. Bueno, entonces una de las cosas que yo voy a plantear es de qué manera vas a hacerle más fácil a esa gente. Y mismo a la gente de acá de Esquel, porque a lo mejor hay gente de acá de Esquel que vive alejada del centro y no tiene los recursos para llegar. Porque uno lo ve a Esquel como toda una ciudad, pero no es accesible para todos. ¿Hay algo más que te preocupe de la justicia actual, de nuestra circunscripción, que tenga que ver, no sé, con el tratamiento justamente de ciertos casos, de ciertos sectores de la población? Ahí entendés que a veces se habla de justicias para unos y no para otros, para ricos y no para pobres, bueno, o comunidades originarias. ¿Hay algo de todo eso que te preocupa a vos? Esas son todas las cuestiones que vamos a tener que ir mirando, que desde mi lugar, en caso de ser elegido, voy a estar apuntando a ver esas miradas que tienen los candidatos. Sí. En el desempeño también, como vos mencionabas en la presentación, ayer salió de todos los diarios el caso de un juez de acá que hacía las sentencias con inteligencia artificial. Carlos Richeri, sí. Sí, bueno, entonces son casos que hay que investigarlos después. Hay que ver qué es lo que pasa. ¿Es el primer caso o él tiene otros casos? ¿Hay otros jueces que hacen lo mismo o no? Entonces, bueno, hay que empezar a ver, también esto es algo nuevo, lo de la inteligencia artificial. Bueno, tenemos que ver cómo detectar también si hay otros que lo están haciendo o no, y de qué manera. Y ya te adelanto, casi todos. Bueno, porque en realidad, bueno, con esto quiero decir, tengo entendido que hasta hay cuenta oficial de ChatGPT, digamos, es una herramienta que se utiliza. El tema es cómo, ¿no? Bueno, es parte de todo lo que hay que ver. Esto es algo nuevo que tendremos que investigarlo y ver cómo trabajarlo. Que mismo se puede dar, y hay como una herramienta, pero bien utilizada. Claro. Y ahí viene otra de las cuestiones que tiene que ver con la impronta que yo le voy a dar. Dos te voy a mencionar. Una tiene que ver con jueces que en su momento renunciaron para evitar ser juzgados, sí, y después se volvieron a presentar y el Consejo los designó otra vez. Entonces, desde mi punto de vista, esas personas, si evitaron un juicio, es porque no se sentían limpias y después vuelven, y después esas personas sabemos que han tenido otra vez problemas. Entonces,
ver esos antecedentes, como te decía, de hacer una mirada más amplia, más que lo técnico. Y la otra cuestión a la que le voy a apuntar pensando en esto también, es ver cómo ellos van a hacer bien su función, que no se vayan por otro lado, y en ese sentido generar la iniciativa legislativa. Dentro de las atribuciones que la Constitución le da al Consejo de la Magistratura, no figura la iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa es la posibilidad de presentar proyectos a la legislatura. Sí. Pero la ley también dice que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, el Consejo de la Magistratura no lo tiene prohibido. Entonces, claro, podría ser, y entonces cuando ves cosas en el funcionamiento de la justicia, que dentro del Consejo va a haber también jueces, que ellos pueden dar su punto de vista de cómo funciona. Bueno, entonces, como Consejo de la Magistratura, plantémosle a la legislatura, hay que modificar esto. Y, por ejemplo, supongamos, la inteligencia artificial puede servir para algo en la Administración de Justicia. Bueno, vemos todo y, bueno, se va a manejar de tal manera. Bien. Entonces, esa es otra impronta que le voy a dar yo. Generar desde el Consejo, en función de lo que veamos que hay que mejorar en la Administración de Justicia, entre jueces, abogados y gente común, bueno, generar proyectos para que la legislatura después los trabaje y que mejore la Administración de Justicia en toda la provincia. Bien, estamos hablando con Rubén Ricardo Anido, es candidato al Consejo de la Magistratura como representante popular por el GEN. Te mostré recién la boleta, entonces, que vas a recibir, vuelvo a decir, del presidente de mesa. Ya no hay cuarto oscuro, no hay un lugar donde haya boletas partidarias, son boletas únicas. Vas a recibir 3, vas a recibir esta boleta que te mostrábamos, vas a recibir la boleta, claro está, para los candidatos a diputados nacionales, que es la que estamos mostrando también en pantalla, y va a haber una tercera boleta, y con esto voy cerrando también la nota y te pregunto tu opinión, Rubén, que es esta boleta que tiene 2 opciones, sí y no, a la modificación de la Constitución provincial sobre los fueros, ¿sí? Esto es lo que se pone también a consideración del electorado. La gente tiene que, o si no quiere marcar nada, no marca nada, vota en blanco, y si no, elegir entre sí o no. ¿Qué postura tienen ustedes respecto al tema fueros? Bueno, decime vos, a favor o no, en contra, porque se dice que en realidad son privilegios, otro dice que son protecciones. Estamos hablando de, primero darle el contexto, los fueros para funcionarios, sindicalistas, legisladores, jueces, bueno. Bueno, en principio los fueros nosotros los vemos como cierta protección, que a veces ha sido mal utilizada. ¿Por qué es una protección? Porque protegen a los principalmente a legisladores y jueces cuando tienen que investigar al poder de turno. Despersonalicemos de lo que es hoy, 2025, Chubut. Porque esto rige y va a regir hacia el futuro también lo que elijamos, sean quienes sean las autoridades. Protege, supongamos que un juez tiene que investigar a un funcionario del Poder Ejecutivo. Sí. Puede verse amenazado, porque ¿quién maneja el poder de policía? ¿Quién maneja la fuerza pública? El Poder Ejecutivo. El Ejecutivo, sí. Entonces, puede sentirse amenazado, puede estar coartado. Despersonalicemos de quienes hoy ocupan las funciones. Un legislador